presentado a mi compañera, no sé dónde fue, Como nos has presentado a mi compañera, vamos a hacer la última mesa redonda, en la cual está titulada como tras la recaída, manejos y tratamientos, modelos predictivos y pronósticos, ¿no? Un poco nos vamos a adentrar en este área que estamos explorando, ¿no? Hoy en día, donde pues, actualmente tenemos mucha investigación y estoy muy bien acompañada, ¿no? en la sesión con el doctor Bernardino Miñano, el jefe de servicio de urología en la Clínica Universidad de Navarra y director del Centro de Próstata de la CUN. Muchas gracias, Bernardino. Y también acompañada por el doctor Antonio Conde, jefe de servicio de oncología radioterápica en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, y también es miembro de la Junta Directiva de SEOR, GETICA, Grupamur y FESE. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Y bueno, yo acompaño la sesión, yo soy Ana Jiménez, responsable del área de inteligencia artificial en Kibin, y pues vamos a empezar la sesión un poco con esta parte, ¿no? Cómo con los modelos predictivos, o sea, cómo podemos y cómo estamos desarrollando hoy en día modelos para predecir el desarrollo y recidiva bioquímica. Y a continuación tendremos dos sesiones. En primer lugar, el doctor Bernardino Miñana nos hablará de tratamiento de rescate en recidivas tras terapia local de toda la glándula. Y a continuación, el doctor Antonio Conde nos hará una sesión doble, ¿no? Sobre el abordaje con radioterapia, el recidiva bioquímica y luego la intensificación del tratamiento. Por supuesto, también la sesión será interactiva, por lo tanto, de cualquier cuestión que tengamos, la discutiremos. Entonces, empezando con la primera sesión, ¿no? Nosotros hemos orientado mucho esta sesión de hoy, ¿no? Solo esta última, sino toda la sesión del día, un poco al cómo podemos acompañar al paciente, ¿no? Desde el diagnóstico hasta, bueno, siguiendo durante el ciclo del tratamiento hasta que finalmente acabe el camino, ¿no? de la enfermedad. Actualmente pues, conocemos, ¿no? la biopsia, ha habido mucha investigación con todos los estudios moleculares, genómica, etc. Sin embargo, todos conocemos las limitaciones que pueden tener este tipo de pruebas para realizar este tipo de análisis, ¿no? y desarrollo de modelos predictivos. Al final, la biopsia, como conocemos, generalmente no suele acompañar al paciente, ¿no? Muchos instantes temporales, no está viendo la totalidad de la imagen, ¿no? del paciente. Entonces, ¿por qué no acompañamos, ¿no? a la biopsia en este tipo de modelos predictivos con la imagen? Entonces, gracias a la imagen, nosotros podemos acompañar a otro tipo de modalidades, ¿no? Desarrollar este tipo de modelos multimodales, donde podemos acompañar a estudios genómicos, estudios moleculares con estudios de radiómica. Como hemos visto, actualmente podemos desarrollar, ¿no? modelos de inteligencia artificial, como hemos estado viendo a lo largo de las sesiones de hoy, para la detección de la enfermedad, ¿no? Y es con esto con lo que nosotros hemos desarrollado el Prostate, y es lo que hoy en día ofrecemos como un sistema de apoyo a la decisión clínica. Sin embargo, el paciente no se queda ahí, ¿no? Con la inteligencia artificial y con modelos predictivos podemos también continuar apoyando al paciente, continuar aportando valor, ¿no? en el ciclo de vida del paciente. Entonces, ¿por qué no desarrollamos también modelos pronósticos? ¿no? Con técnicas de inteligencia artificial y análisis de imagen podemos desarrollar modelos para la caracterización de la enfermedad y la estratificación de los pacientes mediante el desarrollo de modelos predictivos. Por lo tanto, nosotros apostamos, ¿no? por una aproximación más basada en el añadir valor de manera incremental al paciente, ¿no? Por lo tanto, podemos obtener soluciones, ¿no? que ayuden en la detección de la enfermedad, sin embargo, no quedarnos únicamente ahí. Podemos aportar valor también en otros momentos temporales del paciente, y es con esto con lo que surgen el desarrollo de los modelos predictivos pues para predecir distintos endpoints clínicos. Hoy nos vamos a centrar en la recidiva bioquímica, pero podemos ir a otros endpoints clínicos como respuesta al tratamiento, supervivencia global, etc. Y para ello os voy a enseñar un par de casos de estudio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el reto que nosotros nos planteamos cuando desarrollamos estos casos de estudio, ¿no? Hoy en día conocemos, ¿no? que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata se diagnostica generalmente en estadios tempranos en los que podría intensificarse el tratamiento curativo con cirugía o radioterapia, ¿no? Sin embargo, un número significativo de pacientes tratados con este tipo de tratamientos
fracasan en el tratamiento primario, ¿no? Y estamos en un porcentaje entre el 27 y 53%. Además, aproximadamente entre el 20 y el 40% de los pacientes con prostatectomía radical y el 30 entre el 50% de los varones tratados con radioterapia experimentan recidua bioquímica a los 10 años. Además, alrededor de entre el 20 y el 34% de los pacientes con recidua bioquímica desarrollan metástasis, suponiendo una tasa de la supervivencia de los 5 años del 30%, ¿no? Por lo tanto, si nosotros conseguimos estimar el riesgo del desarrollo de recidua bioquímica o del desarrollo de metástasis en el diagnóstico inicial, podríamos ayudar a estratificar mejor a los pacientes y, por tanto, aplicar terapias más intensivas desde el inicio. Entonces, este es el reto que nosotros nos planteamos y el problema que nosotros queremos dar solución y del cual os enseño pues, estos casos de estudio que estamos realizando hoy en día. El primero de ellos es un estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico, que realizamos con el Hospital Provincial de Castellón, donde reclutamos pacientes que se habían tratado con terapia adyuvante, de privación androgénica, seguida de tratamiento regional en radioterapia externa. En total, contamos con una cohorte de 128 pacientes en el cual se le había realizado una resonancia magnética multiparamétrica a diagnóstico y los pacientes, por un lado, se clasificaron según el riesgo de recidua bioquímica tras el tratamiento, siguiendo las guías NCCN, y además se evaluó que si habían desarrollado recidua bioquímica a los 10 años, siendo el criterio Félix, ¿no? Aquí podemos observar la población que nosotros estudiamos, de los cuales pues, podemos observar, ¿no?, que entre los que teníamos, 20 pacientes habían sufrido esta recidua bioquímica a los 10 años y 108 no la habían recibido. La metodología que nosotros seguimos fue, como estábamos comentando, partimos de una resonancia magnética multiparamétrica en la cual realizamos la segmentación de la glándula prostática en las 3 áreas que nosotros diferenciamos y realizamos, por un lado, extracción de características de radiómica de la secuencia T2, la extracción del coeficiente aparente de difusión y también realizamos un análisis farmacocinético haciendo uso de la secuencia de perfusión. Y estos son los resultados que nosotros obtuvimos, ¿no? Y por resaltar algunos de ellos, aquí a la izquierda podéis observar un análisis univariante en el cual vimos diferencias estadísticamente significativas en los pacientes que habían sufrido esta recidua bioquímica y los que no. Y aquí ya podemos observar un análisis multivariante donde combinamos todas las características previas que os he comentado para predecir, por un lado, el riesgo y, por otro lado, si el paciente ha desarrollado la recidua bioquímica. Como conclusiones interesantes, nosotros vimos, ¿no?, que de las características que se habían extraído de las vesículas seminales, había un gran número de ellas que presentaban diferencias significativas en un grupo y en otro. Y luego, por ejemplo, de los biomarcadores que nosotros habíamos extraído, la perfusión no mostró ningún tipo de diferencias significativas. En cambio, el coeficiente de difusión y distintas características de radiómica sí lo habían hecho. Si nos vamos a análisis multivariante, vimos un patrón similar. Los obtuvimos los mejores resultados haciendo uso de las características extraídas de las vesículas seminales, comparándolo con solo centro transicional, solo periférica o toda la glándula. Y aquí podemos ver una comparativa, ¿no?, de utilizar características de imagen o realizar una combinación de características de imagen más características clínicas. El patrón fue que se obtuvieron mejores resultados con la combinación de ambas fuentes de información, ¿no? Y de aquí la importancia que os comentaba al inicio de no únicamente intentar abordar este tipo de problemas desde un punto unimodal, por ejemplo, solo imagen, solo biopsia, ¿no?, solo clínica, sino cada vez más tender al desarrollo de modelos multimodales, ¿no?, multivariantes. Segundo estudio, es un estudio que estamos realizando hoy en día, por lo tanto todo lo que se enseñe va a ser preliminar, ¿vale?, resultados preliminares que estamos obteniendo. Este ya es un estudio observacional también retrospectivo, multicéntrico. Actualmente tenemos casos de 8 centros diferentes. Y el estudio de hoy en día cuenta de 164 pacientes con cáncer de próstata localizado y con lo cual teníamos también resonancia magnética al diagnóstico. En este caso, el estudio lo estamos realizando con una empresa farmacéutica y aquí el objetivo también es ver un poco lo que os estaba comentando, ¿no?, si podemos
introducir tratamientos que hoy en día se están dando como segunda o tercera línea de tratamiento, antes, ¿no? Un poco como tratamientos más intensivos para el paciente. En este caso, de momento nos hemos centrado únicamente en la imagen de T2, pero queremos incluir, ¿no?, otras secuencias y otras modalidades de imagen. Tenemos la segmentación de la glándula de la próstata y la segmentación de las lesiones. Y hemos extraído las características de radiómica. Y estos son los resultados preliminares que estamos obteniendo, ¿vale? Y aquí obtenemos un patrón bastante similar a lo que se estaba comentando. Por un lado tenemos el modelo únicamente con variables clínicas, un modelo únicamente con variables extraídas de la próstata, de las lesiones, y uno combinado clínica más próstata o clínica más lesiones. Y el patrón es el mismo que estábamos observando anteriormente, la combinación de ambas fuentes de información, y generalmente las lesiones, ¿no?, nos dan más información para desarrollar este tipo de modelos que únicamente la información clínica o la información de imagen, ¿no? La combinación de ambas fuentes de información nos ofrece mejores resultados. Este gráfico, ¿no?, nos da un poco de información acerca de qué variables están impactando más en el modelo y por tanto son más significativas, ¿no?, y nos están aportando más información, más poder predictivo en este tipo de modelos. Y podemos observar una mezcla, ¿no?, de variables de radiómicas y variables clínicas con distinta significancia. Por lo tanto, a nivel de conclusiones, la imagen nos permite acompañar al paciente a lo largo de todo el camino de la enfermedad. Hoy en día ya encontramos soluciones, ¿no?, basadas en inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico del cáncer de próstata. Sin embargo, todavía existe un porcentaje significativo de pacientes diagnosticados con cáncer de próstata localizado que experimentan una recidiva bioquímica a los 10 años siguientes al tratamiento. Por lo tanto, la inteligencia artificial está demostrando resultados prometedores en la predicción del riesgo a esta recidiva bioquímica y metástasis, especialmente empleando aproximaciones multimodales, no únicamente una fuente de información, sino mezclar distintas fuentes de información. Y estos modelos pueden ayudar a estratificar mejor a los pacientes y aplicar tratamientos de intensificación específicos. Y ante esta introducción, ¿no?, un poco de pues, hacia dónde vamos, ¿no?, por dónde va la investigación, doy paso al doctor Bernardino Miñana para hablarnos de estos tratamientos de rescate. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Piri la invitación a participar en esta sesión. En primer lugar, permitidme que os introduzca el trabajo en el centro autovolumen dedicado a las enfermedades prostáticas y que en este momento vivimos ante un nuevo paradigma Vivimos ante un nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer de próstata que nosotros nos abrió una puerta en el año 2019 y entramos en un mundo nuevo donde no había ninguna evidencia. Toda la evidencia científica existente y prueba de la cual se hablará después y toda la nueva y todos los estudios que teníamos hasta entonces, en el año 2019, para nosotros este es el abordaje rutinario de un paciente con cáncer de próstata. El 100% llevan una biopsia transperineal, como veis, al menos 3 cilindros de cada lesión sospechosa. Hacemos entre 500 y 600 biopsias transperineales al año, 300 prostatectomías robóticas, 40 terapias focales creciendo de forma exponencial. Cuando empezamos a hacer el año 2017 a todos los pacientes a evaluarlo de esta forma, nos dimos cuenta que podíamos responder por primera vez a las 3 preguntas que hacen nuestros pacientes. Doctor, ¿yo tengo un cáncer de próstata, sí o no? Porque el valor predictivo negativo de una biopsia de este tipo es altísimo. O si sale negativo, es muy probable que no tenga un cáncer de próstata. Pero el segundo, responder a dónde está el cáncer de próstata y además su biología, porque estamos cogiendo muestras del mismo centro. Ya no la subclasificación que hacemos cuando quitamos una próstata, ya no nos encontramos de forma insospechada ese 30-40% de pacientes con tumor más agresivo. El paciente va al quirófano sabiendo exactamente si tiene un cáncer de próstata y dónde está localizado, con lo cual, de cara a la preservación, la próstata es un órgano absolutamente prescindible para los hombres cuando tenemos estos problemas, por lo tanto, lo importante está alrededor.
Lo más importante fue el impacto que tuvimos cuando desde el año 2019, desde enero de 2019, para nosotros el PSMA es una rutina en la evaluación del paciente con un tumor de alto riesgo y en el fracaso bioquímico. Nos encontramos en los comités multidisciplinares, teníamos que tomar decisiones a tiempo real sobre pacientes sin experiencia y con toda la experiencia previa a la radioterapia sobre si había que asociar hormonoterapia o no, absolutamente inútil ya para nosotros, porque toda esa evidencia científica procedía de un entorno donde no existía esta información. Por ejemplo, con el PET-PSMA nos dimos cuenta que el 20% de los pacientes que se están tratando en este país de una recurrencia local realmente se está tratando en una zona donde no hay tumor. Era la localización más probable, pero a partir de ahí teníamos que decidir qué hacíamos con estos pacientes. En los comités multidisciplinares nosotros tenemos un comité multidisciplinar de órgano confinado. Me ha llamado la atención, Juan, que lo tenéis a la hora de comer, igual que nosotros, de 3 a 4, pero está el oncólogo radioterápico también y de medicina nuclear, ¿no? Parece ser que los únicos momentos donde encontramos tiempo para encontrarnos, ¿no? Pues entramos en un mundo absolutamente nuevo, no sabíamos qué hacer. Veíamos dónde estaba un tumor que antes no se sabía. Las guías de práctica clínica decían esto: cuando tengas un PSA mayor de 0,2 después de una prostatectomía, si te va a cambiar la decisión, utiliza el PET-PSMA. Como lo hacíamos a todos, pues cambiaba la decisión, como dicen las guías de práctica clínica, entre el 30 y el 60%. O sea, veíamos un tumor donde antes pensábamos que la mayor parte de estos pacientes tenían un tumor donde estaba la próstata, nos damos cuenta que no. Pero nos encontramos en zonas insospechadas. De hecho, con un PSA por el menor de 1 y por encima de 0,2, 1 de cada 5 pacientes tenían enfermedad metastásica absolutamente desconocida. Nos dimos cuenta que toda nuestra práctica de irradiar lechos, el 20% de los pacientes de este país están recibiendo una radioterapia de lechos, están recibiendo una radioterapia que no va a hacer nada. Y por eso el mix de las series hay pacientes que van bien o no van bien. Y eso al principio, como no sabíamos qué hacer, esto nos introdujo, nos introdujo un escenario. Antes, cuando utilizamos el TAC y la gama ósea, la mayor parte de nuestros pacientes estaban en la parte de el localmente avanzado y el N+. Al meter el PET-PSMA nos encontramos que todavía estamos con los últimos pacientes que podemos curar, pero con una enfermedad más pequeña y en lugares insospechados. Algunos inaccesibles quirúrgicamente, todos accesibles para un oncólogo radioterápico. Pero ¿qué hacíamos con estos pacientes? Fijaos, esta es la experiencia de la clínica desde el año 2019, pues lo que pasó con los PET-PSMA y el PET-colina. El PET-colina lo utilizamos en Madrid porque no teníamos acceso, lo fabricábamos en Pamplona y no teníamos acceso al PET-PSMA más que... Y esto es todo lo que hemos hecho. Hemos hecho un diagrama de dónde están estas lesiones. Unas están en el cuello de la vejiga y las hemos controlado con resecciones transuretrales. Otras están en los ganglios linfáticos. Otras es una mezcla de ganglios linfáticos y resistencias locales. Como ahora veremos, inclusive en pacientes tratados después de prostatectomía. Esto es un informe habitual. También nosotros tenemos nuestro propio sistema de informe, porque ese que utilizáis que publicó Chris Dickinson, que empezamos utilizándolo, pero está muy orientado al diagnóstico, un poco al tratamiento. Nosotros tenemos un sistema, ¿no? Como veis aquí, es un paciente que, con unas lesiones sospechosas, indiscutiblemente esas piedras 4 que son lesiones positivas. Y esto es lo que pasó. Empezamos a hacer mucho tratamiento quirúrgico. Veíamos lesiones que podíamos rescatar de forma laparoscópica, de forma robótica, con muy poca movilidad, estancias 24 horas en los pacientes, pero fijaos lo que ha pasado con nuestra experiencia. Ha ido bajando poco a poco porque veíamos que la realidad es que de 26 pacientes en este periodo de tiempo que hemos tratado libres de enfermedad, 8 de ellos, el 30%. El 70% se llevan a la cirugía, pero han acabado con otros tratamientos complementarios. Luego nuestra experiencia, porque no teníamos experiencia previa, nos ha hecho ver que realmente cada vez somos menos importantes. En cambio, la recurrencia, en cambio, los oncólogos radioterápicos lo son más. Ya lo decía yo en su día, cuando el resistente a la castración, cuando nos enfrentamos este tumor que está sometido a la tensión del tratamiento hormonal, es como si el tumor aprendiese. Desarrollas vías de escape y la experiencia con esto
es algo parecido. Es como si aprendiese los territorios donde irradias, los territorios que operas, y el tumor busca vías de escape y aparecen recurrencias donde no podíamos nunca imaginar. O sea, hemos ido desarrollando una experiencia, fijaos lo que ha pasado con nuestras prostatectomías, al principio muchas, de rescate después de radioterapia. Porque nosotros nunca hemos empleado el criterio X+2, porque retrasa un promedio de 5 años la verdadera recurrencia. Y hoy en día, con las resonancias, lo que se ve después de la radioterapia, somos capaces de detectar la recurrencia muy precoz y, por lo tanto, hacer rescates quirúrgicos bien con prostatectomía o bien con terapia focal, que es otro. Nosotros utilizamos la electroporación irreversible, que es una técnica, lo que hacemos es hacer pasar unos electrodos alrededor de la zona diana, al no estar fundamentada en un mecanismo térmico, pues no daña las estructuras alrededor, ¿no? Entonces, vais a ver algunos rescates cuando hemos, por ejemplo, después de radioterapia, ¿no? Son pacientes con territorios irradiados y antes este es un paciente con una lesión, vemos aquí del PCMA, como tiene una afectación ganglionar y una afectación limitada. Es un paciente de Valencia, precisamente, que lo mataron, que había sido sometido a una radioterapia externa con un boost de Brachy y después la DIR+2 esperó. Tengo que decir que ahora veréis, hemos conseguido con nuestros sistemas de fusión biopsiar y ser capaces de biopsiar con alta rentabilidad a pacientes que no tienen próstata, que no hemos tenido ni un solo caso en las biopsias después de radioterapia, después de prostatectomía y radioterapia, que no sea un Gleason 8 o mayor. Todos estos pacientes descartan un tratamiento focal siempre, y a pesar de que el patólogo no puede darlos, pero exigimos, danos la gravedad, danos danos información sobre la biología de este individuo. Todos son, como vemos aquí, Gleason 8. Entonces, este paciente que tiene un tumor persistente en la próstata y un ganglio, en condiciones normales, lo hubiéramos hecho la endoscopia robótica con una hipoadenectomía, y como os he hablado antes, somos capaces de ver la lesión y tratarla con un margen de seguridad. Esta, por cierto, antes se ha hablado de la resonancia. La margen de la resonancia al mes de la terapia focal es el principal factor predictor de recurrencia incluso después del tratamiento de nuestras técnicas. Nosotros tenemos ya, en enero tendremos una mediana de seguimiento de 5 años en nuestra serie de terapia focal, y el fracaso fuera del área tratada es 1, pero la resonancia al mes te dice algo parecido a esto. Oye, tenías la lesión dentro y la has tratado con un margen de seguridad. Entonces, vemos este paciente, ¿qué es lo que pasó? Este paciente le hicimos una linfadenectomía, una terapia focal de la lesión, una linfadenectomía laparoscópica. El paciente se va a casa a las 24 horas, está libre de enfermedad durante un tiempo, pero unos años después desarrolla una metástasis y un ganglio en la zona alrededor, pero la próstata está muy bien. Es decir, que con una terapia focal podemos evitar, viendo rescates, muchas prostatectomías robóticas que antes hacíamos. Y así como hoy en día con la prostatectomía robótica, cuando en los centros de alto volumen, cuando conservamos las dos bandeletas neurovasculares, somos capaces de mantener la potencia y la continencia por encima del 90%, eso en centros de alto volumen en que lo sabe poca gente, no en el desempeño promedio. Entonces, con la terapia focal es que lo podemos garantizar, prácticamente como se ha dicho antes. Tratamos pacientes con tumor, una recurrencia después de una radioterapia con tumor que se extiende fuera en contacto con el recto. Este es un atleta muy conocido en este país que tiene esta lesión después del tratamiento de radioterapia, tiene, fijaos, el PET-PSMA, nos mete y nos dice, oye, por la resonancia tienes una lesión que sale fuera de la próstata, residual, y que está en contacto con el recto. Y el hombre no quiere tratamiento hormonal, porque sigue haciendo, es un hombre que no está en su máximo desempeño, pero sigue haciendo ejercicio y no quiere un tratamiento hormonal. Los tratamientos focales hoy en día nos permiten esto, este es el esquema de tratamiento y no somos capaces, esto de aquí, cada punto corresponde al electrodo, hacemos pasar la corriente eléctrica alrededor, una serie de pulsos de autovoltaje y nos permite, como veis aquí, destruir esa lesión sin secuelas y sin tratamiento hormonal. Este paciente, a día de hoy, no hemos conseguido que negativice, pero fijaos, como tenemos armas hoy en día que
de los pacientes que quieren evitar o retrasar los tratamientos hormonales es muy importante, y sobre todo tratamientos cuasi ambulatorios sin efectos extraños. Y todavía más difícil, todavía, porque cada vez vamos a ver más pacientes. Son aquellos pacientes los que les hemos quitado la próstata, nosotros han hecho una recurrencia local, se han irradiado, ya no tienen próstata, pero tienen una recurrencia local y es todo lo que tienen. Es un tejido que no se puede volver a irradiar, no quieren un tratamiento hormonal. Cada vez que estamos viendo más esto, ¿por qué? Porque hemos operado muchos y se han rescatado muchos. Hemos salido ahí, pues se han rescatado el 20-40% de los pacientes recurren. Por lo tanto, cada vez vemos más pacientes de este tipo con una lesión. Esto que veis aquí no es esta ecografía, no es la próstata, es esto de aquí. ¿Veis? El cuello de la vejiga y veis una lesión en contacto con el recto que infiltra el cuello de la vejiga. Y lo que os decía anteriormente, hoy día hemos conseguido hacer biopsia de fusión de estas zonas, vejiga y próstata, y sabemos exactamente dónde está este tumor. No sé, esa es otra cosa tan extraordinaria a la que nos estamos enfrentando. Ninguno de estos pacientes hay experiencia previa. Nunca se había hecho hasta ahora. Yo no sé ninguna publicación, nada de esto al respecto. ¿Cómo tratas a este paciente? O sea, fui a la práctica clínica, no tienes evidencia y sin biopsia positiva no puede ser todo falso. Entonces, son pacientes que vienen consentimiento informado específico, aprobación por el TI. Pero este es un hombre que desde los 45 años se le detectó un cáncer de próstata, que 5 años después se hizo una radioterapia de rescate y negativizó, y 5 años después, ya 15 años viviendo con su tumor, también es necesario que conozcan perfecto estado de salud, que la discusión de pero continente, y lo que sabe es que tiene un tumor que al final, después de varios PSMA negativo, finalmente el PET dio positivo aquí, la resonancia nos dice aquí tienes la lesión, perfectamente el contacto, y lo mandan de Barcelona, biopsia positiva, que hacemos presión de. Solo tiene dos opciones: esperar a desarrollar metástasis, tratamiento hormonal que no quiere, o en este caso, pues hacerle una electroporación irreversible colocando una de las agujas en el espesor del cuello de la vejiga, otra en el elevador del ano y otra interior al elevador. Este paciente, esta es la imagen, ya pasaron años, lo traté en septiembre del año pasado, 15 días después, esta es la resonancia, a los 15 días, es que queda un residuo y en la lesión, que será pasó de un 3,6, o si 3,8 antes del tratamiento, un 0,6, un año después está con un 0,7. ¿Está tumor? No, era tumor residual, sí. Finalizo diciendo, con todo esto, yo creo que aquí finalizo mi presentación, que realmente entre lo que va a decir el doctor Pondi y lo que voy a decir yo, el balance en el caso del paciente, una recurrencia bioquímica, después de un tratamiento local, está en el balance de la medicina personalizada, que es esta que acabamos de hacer. El PET que se nos dice, aquí tienes la recurrencia, la resonancia nos decís, aquí tienes la lesión exactamente. Somos capaces de biopsiar esa lesión, por lo tanto, conocemos su biología, y si no sale negativa, no se trata. Entonces, entre tratamientos indiscriminados, sistémicos, donde metemos a todos en el mismo cajón, tratamiento hormonal más menos tal, o tratamiento individual secuencial, esto es lo que hemos aprendido, no hablo de nuestra experiencia, de metástasis en cuanto a que corresponde aquí, pero también de muchas veces. Bueno, perdón, si es que ya terminamos. No sé. Bueno, entonces, a modo de conclusión, hemos abierto una puerta y hemos entrado en un mundo que desconocíamos, pero tenemos que tomar decisiones. La decisión no la tomamos nosotros, la toma un grupo de gente como los que estamos aquí de distintas disciplinas, que se modifican los tratamientos, las imágenes que tengo. Lo que no haces es ver una imagen de una recurrencia y dejas de tratarlo. En el comité se decide, hay que tratar a este hombre. Pero mira, tiene un ganglio perirrectal. Ahí lo quieres tú. Mira, O sea, los comités multidisciplinares son muy importantes. Formáis parte de nosotros de ellos. Como digo, en el nuestro, Juan, está también el oncólogo radioterápico y el de medicina nuclear, ¿no? Bueno, la linfadenectomía puede jugar un papel, sí. El 30% los tenemos a día de hoy controlados, el 70% hemos fracasado, por eso hacemos cada vez menos y cada vez los oncólogos radioterápicos también. La prostatectomía también y las terapias focales
siempre y cuando los detectemos precozmente. No hay que esperar al FUMIX, al NADIR +2. Todo paciente con una prostatectomía que se haga una radioterapia que tiene un PSA en ascenso tiene un cáncer. Casi todos en la resonancia se ve una lesión sospechosa con las biopsias de fusión que hacemos. Es muy difícil que se nos escape, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta. Muy bien toda la exposición. Si tienes la resonancia positiva y te sale la biopsia negativa, en esos casos, ¿cómo repetís? O... Después de cuando los prostatectomizados y No. Después de una radioterapia recidiva. Sí, con biopsia negativa no tratamos. Ya, pero si es claramente sospechosa, persiste. ¿repetís biopsia o hacéis un...? Tienes que volver. No. O sea, es muy difícil que esté subiendo el PSA en un paciente irradiado y con este tipo de biopsia no les des. Pero lo que no puedes tratar es someter al paciente ni a una prostatectomía sin una biopsia. No. Estoy de acuerdo contigo, pero nosotros en nuestro caso hemos tratado 3 pacientes en base a PSMA exclusivamente. Paciente externo, tratado con radioterapia, captación exclusivamente en un órgano prostático. No estoy completamente de acuerdo, pero fueron remitidos concretamente para esto, ¿no? Y la verdad que ha ido muy bien. Y luego comentarte una cosa, el comité este de 2 o 3 es solo de tratamiento focal. Por la mañana tenemos, el mismo miércoles tenemos otro que nos juntamos todos, pero aquí sí que dedicamos un comité exclusivamente a radiología, patología y urología, solo con tratamiento focal. Cuando yo haría la biopsia, yo he quitado, de hecho tenía un vídeo que lo he quitado, es muy corto. Yo por esto he hecho algo. Yo he visto, entonces, bueno, como aquí veo, muy bien. Porque como no está, ¿no? Las guías, no sé las guías exactamente, bueno, me parece. Sí. Por eso he hecho la pregunta que tú me lo has dicho claro, pero sí, claro. Yo he quitado adenopatías, de 3 centímetros, PSMA positivos que eran negativos. Descartaban el tratamiento curativo de un paciente porque era un M1A. Bernardino, yo estoy de acuerdo contigo, hay que hacer biopsia, pero es que no haciendo biopsia el patólogo siempre es muy receloso. Una biopsia negativa después de una radioterapia no se sabe lo que hay. O sea, no es confirmatoria de que no haya nada. Juan, si eres capaz de hacer un tratamiento sin morbilidad para el paciente, puedes prescindir de la biopsia. Si el paciente puede estar sujeto a cualquier morbilidad, no se debería proceder, ¿no? No, pero te hablo de lo concluyente que es la anatomía del patólogo. No, esa no es mi opinión, es la opinión del patólogo, ¿no? Una biopsia positiva de una radioterapia es positiva, una biopsia negativa de una radioterapia no te van a decir que es negativa, no te lo van a jurar nunca. Perfecto, pues si queréis continuamos con las presentaciones y luego ya vamos a la discusión. Pues procedemos con la presentación de Antonio. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a Kevin, pues, su magnífica trayectoria, todo lo que nos está aportando y todo lo que esperamos que nos vayan a aportar. Yo voy a hablar, por tocar la presentación respecto a las novedades o el manejo que tenemos, el abordaje de la reactividad bioquímica con radioterapia y luego en el hilo hablaremos también de la intensificación en el tratamiento sistémico de estos pacientes. Un conflicto de interés, pero además no me gustaría desaprovechar esta oportunidad, pues porque todos tenemos muy en mente lo que ha pasado en Valencia en estos días y me gustaría, además de que todos tenemos en mente a las víctimas y a todas las personas que lo han perdido todo, sobre todo focalizarlo en la gratitud a todos los voluntarios y a todos vosotros todo lo que estáis ayudando a Valencia y la esperanza de que esto no vuelva a pasar en ningún otro sitio de España. Esperanza en las ayudas, creo que eso es fundamental, que existan ayudas para volver a rehacer toda esta gran zona y la esperanza de que esto no deje de ser noticia, que no se nos olvide, porque cuando deja de ser noticia se olvida y dejan las ayudas y otra vez se puede volver a dar la misma situación.
Respecto al manejo de la necesidad bioquímica del cáncer de próstata, hemos vivido históricamente un pulso. Un pulso cuando teníamos la época en la que solamente teníamos el TAC y el rastreo óseo, mientras hacíamos radioterapia adyuvante o radioterapia de rescate y asociado a un tratamiento hormonal. Este pulso que vemos aquí, que sería pues, una circunstancia equiparable o ecuánime, no siempre ha sido así. Dependía de los servicios, dependía del ámbito, dependía de iba influenciándose en función de la evidencia que iba haciendo y a veces marcándose por la idiosincrasia de cada uno de los centros. Pero afortunadamente ha llegado un sello, que es el que ha puesto orden a la hora de decidir qué tipo de pacientes se tratan de una forma u otra y cómo intensificamos. Y ha sido el PSMA. Es un papel muy importante. De hecho, las guías, esta es la guía cogido, la de ASCO, que no entraría dentro ni la guía de urología ni la guía de oncología radioterápica, la de oncología médica, dice claramente que, aunque se ha subido ahí arriba esta imagen, nos dice que el tratamiento estándar de una reacción bioquímica después de la cirugía tiene que ser irradiar la próstata, que el tratamiento antiandrogénico que ha demostrado un beneficio en supervivencia, que el PSMA es el nuevo sheriff que ha llegado y que nos tiene que decir dónde tenemos que dar la radioterapia y, en muchos casos, si tenemos que intensificar el tratamiento o no, y que a la hora de iniciar un tratamiento hormonal hay múltiples factores a la hora de considerarlo, pero que además, y disculpad que entraba aquí, estaba por otro lado, que si tenemos que utilizar este tratamiento, que lo hagamos de forma intermitente, que intentemos no hacerlo continuo. Y bueno, creo que en 3 minutos he dado todo lo que tendría que ser el manejo del cáncer de próstata con radioterapia. Pero bueno, ojalá fuera así de fácil todo, ¿no? En realidad esto es un poquito más complejo. Sabemos que muchos de los pacientes que tratamos con terapias locales van a tener un elevado porcentaje de recididas, algunos hasta un 50%. Hay unos criterios que todos conocéis de reacción bioquímica, el de Phoenix, que estoy totalmente de acuerdo, que es un criterio que es vintage, es un criterio que no deberíamos de considerar, y el criterio que tenemos también post-prostatectomía, que es la elevación a partir de 0 puntos. Pero además estos pacientes se deberían de clasificar por criterios de riesgo, y estos criterios de riesgo nos entrarían que, sobre todo, hablar de pacientes de alto riesgo cuando tenemos que el PSA de Ubinten es menor de 12 meses, que señalo que es el factor desde mi punto de vista más importante, o el Gleason Score a partir de 8. Pero nosotros, ¿qué tratamos? ¿Tratamos pacientes o tratamos el PSA? Pues bueno, nosotros lo que tratamos son pacientes. Por tanto, tenemos que tener en cuenta múltiples aspectos a la hora de abordar al paciente, no solamente el nivel de PSA que el paciente tenga después de haber tenido un PSA controlado tras un tratamiento local. Primero, aspectos clínicos. La expectativa de vida. Esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta qué expectativa de vida tiene el paciente. Y eso hay que mirarlo por si vamos a aportar un beneficio o no en una recidiva que puede ser muy tardía. Y otras veces no tenemos que decir es que este señor es muy mayor. No. Puede ser que tenga una recidiva que sea muy agresiva y tengo que hacer un tratamiento intensivo para que no muera del cáncer de próstata y sobre todo que no muera por las penosidades que puede asociar un tratamiento de próstata o su progresión. Otro factor muy importante, las comorbilidades. Establecer escalas de comorbilidad, como puede ser el Johnson. Y esto es algo que podemos hacer desde nuestra consulta y establecerlas a la hora también de decidir un tipo de tratamiento. Otro aspecto que es muy importante y es la función urinaria que tiene el paciente después de la cirugía. Este dato es muy importante porque puede marcar la calidad de vida que posteriormente tenga el paciente después de que le hagamos un rescate. Y señalar que esta función urinaria después de un tratamiento con radioterapia y de una cirugía va a ir muy influenciada en función de la calidad urinaria que tenía después de la cirugía. Si el paciente después de la cirugía no orinaba bien, después de la radioterapia no va a orinar mejor, seguramente orinará peor. Y es lo que es más importante. Por tanto, tenemos que valorar si vale la pena que me espere un poco a que el paciente se recupere o si no puedo esperarme ese tiempo para la recuperación del paciente. Otro aspecto también muy importante y es el PSA al diagnóstico de la recidiva. Este es un factor que sabemos que es el que nos va a influenciar y a día de hoy es el que hace que cuando el paciente pues podamos pedir estas pruebas que se nos acepte el PSMA o no, y también el PSA double intent que tenga. Sabemos que es más fácil que un PSA sea que un PSMA
sea positivo, si tiene un PSA doubling time que sea más corto, así el PSA doubling time sea más largo, de manera independiente a veces incluso a la determinación que tenga de los datos de PSA. Por tanto, es un factor también a tener en cuenta. Y otro aspecto que, como ya he señalado, es el primero que deberíamos de considerar desde mi punto de vista, es lo que puede marcarlo todo, y es el PSA doubling time. Sabemos que a más corto es el PSA doubling time, hablamos de una enfermedad que está recidivando de una forma más agresiva. Pero, sin embargo, en todos los estudios, hasta la fecha, no se estaba incluyendo, no se había incluido. Es ahora cuando se está incluyendo en los diversos estudios de los cuales hablaremos. Y esto es algo que es muy importante. Siento que se estén montando las imágenes. Es un factor muy importante porque también nos va a apoyar el que tengamos que asociar un tratamiento hormonal, que tenga el paciente un PSA doubling time. Y otro aspecto también muy importante es el intervalo libre de enfermedad. Hay pacientes que tienen todo el curso de la enfermedad y lo vemos, conocemos al paciente con una enfermedad localizada y luego, por desgracia, vemos al paciente fallecer ya en la fase de resistencia a la castración. Pero hay otros pacientes que tienen este curso, tienen un curso muy lento y que puede ser que aunque recaigan, pues recaen muchísimos años después de haber recibido el primer tratamiento y la recaída no va a ser la causa de muerte de este paciente. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Señalar que solamente es un dato de un estudio que nos hablaba de ese factor tan importante de que la recidiva se dé o no dentro de los 18 primeros meses, pero es algo que se ha constatado. Y ese factor de menos 18 meses se relaciona también junto con el Gleason, cual también ahora hablaremos. Y a nivel del Gleason, pues no es una clara recomendación de hacer un tratamiento solamente por el Gleason. De hecho, nos podrá hablar el doctor Bernardino Millán, que tendrán muchos pacientes, de cualquiera de ustedes, de los urólogos de la sala, que con un Gleason muy elevado se ha hecho una prostatectomía y ha sido tratamiento suficiente para que el paciente, para la enfermedad que el paciente no recibe. Pero sí que hay que considerarlo cuando entra dentro de otros factores, como pueden ser los márgenes, la extensión extraprostática o la afectación ganglionar. Por tanto, el Gleason como factor aislado no, pero sí junto con otros factores. Y, por supuesto, también los aspectos técnicos de la radioterapia. Esto es un dato que es muy importante porque, por ejemplo, un paciente, nosotros sabemos que cuando nosotros irradiamos después de una prostatectomía, el espacio donde estaba la próstata, ahora está la vejiga. Por tanto, irradiamos la vejiga sí o sí. Un paciente con mala función urinaria que no pueda llenar bien la vejiga, vamos a irradiar mayor volumen de vejiga. Y esto es algo que nos va a asociar a una mayor toxicidad y es algo que tenemos que tener muy importante. Por tanto, ya la mala función urinaria ya nos da dos datos. Uno, de cómo va ese esfínter en la evolución, fibrosis, estenosis, etcétera, y también el volumen que vamos a irradiar de la vejiga con irradiación. Pero es que también nosotros, aunque el paciente orine bien, en función de qué guías utilicemos a la hora de volúmenes con radioterapia, pues también nos puede marcar el que el paciente tenga un mayor o menor riesgo de toxicidad o un mayor o menor riesgo de control de la enfermedad y con todo eso. Otro de los datos que es importante son los biomarcadores. Pues por desgracia en España no están instaurados, que yo sepa todavía no tenemos en uso comercial de Cypher ni PAN50, pero hay distintos ensayos que sí que lo están recogiendo y parece que es una prueba que estaría rondando en torno a los $1000 y que podría marcar si el paciente tiene un beneficio o no en irradiarse. Así que yo creo que algo nos falla a la hora de que no tengamos estas pruebas. Y ahora bien, si tenemos un paciente que tiene un PET, porque hemos hablado de los PET positivos y seguiré hablando, tiene un PET que es negativo, tengo que desescalar, ya no le irradio la próstata del lecho prostático, pues no. Si el PET es negativo, sabéis que la sensibilidad que tiene el PET es baja, en torno al 40, pero la especificidad es muy alta, cerca del 98. Por tanto, un PET negativo no exime que al paciente no tenga que irradiarle el lecho prostático. Tengo que considerar el resto de factores a la hora de hacerlo. Y respecto a la primera pregunta, con técnicas convencionales, ¿puedo hacer un tratamiento de rescate o un tratamiento adyuvante? Pues este año se han publicado los datos del Radicals RT y lo que nos dicen es que la radioterapia adyuvante no aporta un beneficio respecto a la radioterapia de rescate. Y esto es importante porque nos permitiría seleccionar mejor a los pacientes porque hay un porcentaje de pacientes que no sería necesario que irradiara, que podría evitar esa irradiación sin acortar su expectativa. Este dato es importante, pero aún así hay pacientes que sí que se van a beneficiar de esa irradiación precoz, porque tienen determinadas características clínicas,
por lo cual sigue siendo muy importante que individualicemos. ¿Y cómo asociamos el tratamiento hormonal? Pues no tenemos guías claras, pero sí que empiezan a haber recomendaciones, estas son las que utilizamos, y las recomendaciones europeas pues son las crearon, las diseñaron los españoles, la doctora Carmen González San Segundo, el doctor Puñago y el doctor Alfonso Gómez Iturriaga, y establecen que la asociación de tratamiento hormonal tendría que ser también en función de los factores clínicos que tenga el paciente, y a partir de dos factores clínicos de alto riesgo asociar 2 años de tratamiento hormonal junto con la irradiación del lecho prostático. De modo que con todos estos datos podría establecer un algoritmo, y este es uno de los ejemplos, a la hora de seleccionar a qué paciente sí que debería de hacer un tratamiento sobre el lecho prostático o qué pacientes no sería necesario y podría permitirme mantener una observación de esa evolución de la enfermedad. Pero la pregunta es, ¿solamente tengo que darle a este paciente terapia de privación androgénica de primera línea? Pues esta es la pregunta en la cual estamos todos inmersos a día de hoy, porque sabemos que muchos de estos pacientes van a progresar hacia el desarrollo de metástasis, y eso es lo que pasa con las residuos bioquímicas que se clasifican como de alto riesgo. Por tanto, a día de hoy no tenemos un consenso claro de qué pacientes intensificar, porque de hecho tampoco lo tenemos claro a la hora de qué pacientes añadir una terapia hormonal de larga evolución. Pero también es cierto que los ARSI, la terapia hormonal de segunda generación, cada vez se está acercando más a etapas más tempranas, por lo cual es muy interesante y vamos a ver qué experiencias se están teniendo en esta línea. Sí, han surgido distintos ensayos, que algunos de ellos veremos por los que ya tenemos datos y cuáles están en marcha, respecto a la asociación de pacientes con una residual bioquímica, la asociación de terapia hormonal de segunda generación versus el tratamiento convencional, que sería solamente la radioterapia y tratamiento de primera generación, ADT, análogos de la LHRH. Es el primero, el Salvenza, que son 6 meses de enzalutamida más un análogo de la LHRH y la irradiación, con un beneficio claro en pacientes T3 y pacientes con márgenes positivos. Este es el ensayo Presto, pacientes PSA de double time corto definido como menor de 9 meses, y en los cuales se aleatorizan entre recibir solamente análogo o análogo más apalutamida y abiraterona, con un beneficio claro en el brazo de combinación. El Fórmula 509, otro ensayo también de la combinación de apalutamida, en este caso con abiraterona, y el análogo, donde vemos también que hay un beneficio solamente añadiendo 6 meses de este tratamiento. Señalar que los datos de este estudio inicialmente parecía que no eran claramente positivos, pero cuando los pacientes estaban estratificados en función del nivel de PSA, con PSAs por encima de 0,5, sí que había un beneficio claro en la asociación. Y lo que sugieren los autores es que igual no sería necesario dar 2 años de tratamiento hormonal, sino con 6 meses intensificando tendríamos los mismos datos. Pero sin duda ha sido el ensayo EMBARK el que ha marcado ahora la pauta a la hora de intensificar el tratamiento en pacientes con residual bioquímica. EMBARK eran pacientes que después de cirugía tenían que tener un PSA por encima de 1, después de radioterapia pues añadir más 2, y que tuvieran un PSA de double time corto definido como PSA de double time menor de 9 meses. Estaban aleatorizados entre solamente análogo más enzalutamida, o había un brazo, que es muy novedoso, de enzalutamida en monoterapia. Y el paciente llevaba 9 meses de tratamiento y si tenía PSA indetectable, se paraba el tratamiento. ¿Cuáles son los datos que se han obtenido? Pues los datos son claramente beneficiosos para esta intensificación a la hora de supervivencia libre de metástasis y supervivencia global, unos datos indiscutibles, y también nos dicen que había un beneficio solamente en la monoterapia. Por tanto, estamos hablando de lo que se está convirtiendo, y dentro de nada tendremos ya la indicación, ya tenemos muchos pacientes que se están tratando con este esquema. Pero bueno, estamos hablando del serio, y estos estudios que he hablado no hablaban del PSMA, pero afortunadamente sí que ya se están desarrollando estudios que contemplan el PSMA en este escenario. Lo primero que se hizo es que se analizaron a los pacientes del estudio EMBARK, donde eran pacientes M0 por pruebas convencionales, y se les hizo un PET. ¿Y qué es lo que se vio? Que cuando tenían criterios de entrar dentro de este ensayo, pues el 46% tenía metástasis, o metástasis o tenía un PET positivo. Por tanto, no quiere decir, es decir, que hay una población que es lo que llama la indicación de enzalutamida para este escenario, son lo que se llama ARCHES, y lo que estos se llaman pacientes EMBARCHES, ¿no? Que serían pacientes que cumplen un criterio y que cumplen el criterio siguiente, y se muestra el beneficio.
Este ensayo ya ha finalizado el reclutamiento y dentro de nada tendremos los datos. Es Primordio, es un ensayo con apalutamida más ADT en pacientes con PET positivo y pruebas convencionales negativas se irradia la próstata para demostrar el beneficio de la intensificación. Y este ensayo está reclutando actualmente, que es Alaster con darolutamida, los pacientes con PET positivo, pruebas convencionales negativas, pacientes con recidiva bioquímica, y aquí llevan también un tratamiento que no lo van a llevar de forma continuada, sino que si tienen respuesta se para el tratamiento sistémico. Ahora bien, si vemos imágenes, ¿qué es lo que hacemos? Imágenes positivas con PET, colina o PET-PSMA, ¿qué es lo que hacemos con estos pacientes? Pues son los pacientes que denominaríamos como pacientes oligorrecurrentes, pacientes que tienen el primario controlado y que presentan metástasis. A día de hoy disponemos ya de datos de 5 ensayos, son 5 ensayos fase 2. Los dos más famosos son Stone Oriol y se hizo un análisis conjunto de estos dos ensayos y lo que se vio es que irradiar con SBRT o cirugía, también se podía contemplar la cirugía en estas metástasis, y versus observar retrasaba la evolución de la enfermedad 6 meses. Ahora bien, consideramos que 6 meses es un objetivo considerable en un paciente de estas características, pues desde mi punto de vista lo ideal sería tener mejores resultados. De hecho, tenemos ya los datos recientemente publicados del ensayo español, en el cual asociamos terapia de radiación androgénica 2 años junto con la irradiación de las metástasis y vemos cómo aumentan las cifras no solamente de supervivencia libre de metástasis, sino de control de la enfermedad por encima del 67% de los pacientes a 3 años. Por tanto, un tratamiento hormonal más o menos corto asociado a la irradiación ofrece un beneficio respecto a solamente irradiación. Y esto es algo que se hizo el profesor Suñé, nos recogió a todos los que hayamos hecho este tipo de estudios y se vieron los datos de solamente irradiar metástasis versus irradiar metástasis y tratamiento hormonal. Se consideraron los datos de los pacientes que ya habían recuperado cifras de testosterona y se vio claramente cómo las curvas se separan. Aquí no hace falta ser estadístico para ver que hay un beneficio en asociar un tratamiento corto con hormonoterapia y SBRT versus a solamente la SBRT. Y es que en general es lo que hacemos en oncología. Siempre que asociamos un tratamiento dirigido a la metástasis lo hacemos con el mejor tratamiento sistémico que tenemos. De hecho, los estudios que hay en marcha, por los IPES y otros ensayos que hemos visto de solamente SBRT, ya contemplan la asociación de tratamiento sistémico y las consideraciones de expertos también nos dicen que lo hagamos. Ahora bien, ¿sería suficiente que con los nuevos tratamientos sistémicos no fuera necesario irradiar las metástasis? Pues ya tenemos datos de estudios como este, el EXTEND, es un estudio fase 2, que lo que dice es que, bueno, ha comparado a pacientes que eran solamente tratamiento sistémico, sino el mejor tratamiento sistémico, en este caso un doblete, o tratamiento sistémico e irradiación de las metástasis. Esto durante 6 meses de tratamiento sistémico. Y vemos, hacen la comparativa una vez que han recuperado la testosterona y vemos cómo hay un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Por tanto, hay un beneficio claro en esta asociación. También sabemos que estos fármacos funcionan en las situaciones de pacientes metacrónicos de bajo volumen, por tanto, es lo que tendríamos que considerar en este escenario. No solamente un tratamiento sistémico con ADT, sino ADT más hormonoterapia de segunda generación. Y así tenemos ya en marcha ensayos como este a nivel nacional, que es el ensayo STAR-MET, donde comparamos el standard of care, que sería en un paciente con recidiva bioquímica y la irradiación del lecho, si tiene criterios clínicos, tratamiento sistémico versus la irradiación o no de las metástasis en este escenario. Señalar que hay actualmente 5 ensayos en marcha explorando este tipo de tratamiento, solamente tratamiento sistémico o tratamiento sistémico asociado a la irradiación de las metástasis. Y como conclusión, pues el PET-PSMA es la clave del manejo a día de hoy de estos pacientes. Creo que estamos de acuerdo con lo que también pues, ha presentado mi compañero, el doctor Bernardo Milana, que la irradiación del lecho prostático sigue siendo una pieza fundamental en el manejo de la recidiva bioquímica post-radioterapia, que hay que asociar o no la hormonoterapia de una forma individualizada. Aquí no hay un café para todos, hay que hacer un traje a medida, que a día de hoy los datos que tenemos a la hora de irradiar las metástasis, la realidad es que hasta que no tengamos ensayos clínicos con datos en fase 3, los datos son de fase 2 y nos dicen que tenemos que asociar tratamiento sistémico junto a la irradiación de las metástasis y que mientras no tengamos los datos claros de cómo hacer este tratamiento, que la mejor opción que tenemos es siempre que podamos incluir a estos pacientes dentro de ensayos clínicos. Pero
dado que lo que estamos hablando es de modelos predictivos que a la hora de utilizarlos y de cómo va a cambiarnos, pues estamos al lunes y seguramente ayer, domingo, pues en alguno de los canales pondrían por enésima vez esta película que posiblemente hayan visto, se llama Next, en la cual pues Nicolas Cage tiene un don de que puede ver el futuro. Puede ver el futuro unas horas antes de que suceda. Y el protagonista dice una frase, y dice que esto es lo que pasa con el futuro. Que cada vez que lo observas cambia, y cambia porque lo has visto. Y eso cambia todo lo demás. Por tanto, si tenemos modelos predictivos, lo que va a hacer es que la manera en la cual tratemos a los pacientes inicialmente va a cambiar completamente. Sabremos qué pacientes nos ayudarán a saber qué pacientes intensificar. Y por tanto, los pacientes que nos recaigan serán de otra forma totalmente diferente a todo lo que presentaba. Por tanto, será una nueva presentación una vez que tengamos estas nuevas herramientas. Muchas gracias a todos. ¿No sé, alguien de la audiencia tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario o experiencia que quiera compartir? O sea, en el manejo del día a día, paciente con recidivia bioquímica, siempre, primero, PSMA, es lo que hacen siempre. Entonces, si hay una lesión focal, no metastasio, ¿no? El siguiente paso, ¿es una resonancia o cuál es el manejo de residuo local? En nuestra práctica clínica sí, pedimos resonancia. Sí. De hecho, aunque la resonancia antes, ya hoy en día no la contempláis, siempre es PSMA. Sí. Sí. De hecho, además, aunque no esperemos, sí, no, pero creo que es una pregunta muy, muy importante, porque la hacemos en práctica clínica y de hecho, aunque no pensemos que vayamos a ver algo en la resonancia, que a veces sí que nos ayuda, porque luego contrastamos en lo que imágenes dudosas en PSMA con la resonancia, nos ayuda a definir los volúmenes de tratamiento. Quería también comentar el aspecto de la resonancia magnética, vamos, en la experiencia también nuestra de los comités. Yo creo que el valor de la resonancia magnética sigue estando ahí, en el sentido de que el PET muchas veces tiene falsos positivos, todos lo sabemos, porque hay depósitos muchas veces de orina, esos que no se controlan después de una prostatectomía radical y que, bueno, que están informados como PET positivos, y en resonancia magnética se ve que simplemente es el lecho de la cirugía simplemente. Y al revés, es decir, que el PET es una muy buena herramienta, pero a veces en la zona esa postquirúrgica puede no detectar alguna lesión que para la resonancia magnética sea clara y que luego tenga que hacerse una biopsia de esa lesión como resonancia magnética. Yo creo que las dos pruebas son complementarias. Totalmente de acuerdo. Gracias. También para el doctor Conde. Una pregunta, ¿utilizáis el TAC sintético y la resonancia para guiar el tratamiento radioterápico o sigue utilizando el TAC normal de radioterapia? Pues estamos en una línea de trabajo para ver si lo vamos a utilizar. Pero a día de hoy, como práctica clínica, no lo estamos empleando. Pero esperamos en varios proyectos en los cuales estamos que sí que sea una herramienta, igual que en otras líneas de investigación, en otras localizaciones. Muchas gracias. Yo también tenía una pregunta, ¿no?, para ambos. Hemos visto el papel, ¿no?, del PSMA en la recidiva bioquímica, pero hoy en día también nos están haciendo, lo hemos comentado un poco por encima, pero bueno, para enfatizar en ello, están haciendo estudios, ¿no?, para ver también a diagnóstico cómo el PSMA puede influenciar en la detección de esas metástasis óseas de manera temprana que quizás pasan desapercibidas con otras técnicas como la mamografía ósea. Vosotros, ¿cómo veis, ¿no?, el uso también de esta técnica a diagnóstico, un poco con el objetivo de intensificar los tratamientos también desde el inicio de esos pacientes? Dices en la esterificación. A diagnóstico, exacto. Ya, es una rutina para nosotros ya, porque hemos operado mucha gente con tanta ósea negativa que luego no se han normalizado, que sea porque tenían metástasis. Nosotros llevamos ya 3 años
que dentro de, incluso en la terapia focal, cuando hacemos tumores de alto riesgo, riesgo intermedio alto, pues también pedimos un PET-PSMA. Sí, sí. Lo que nos ha permitido el PET-PSMA nos cambia la decisión no solo sobre si el tratamiento quirúrgico, sino también en la planificación del tratamiento quirúrgico o radioterápico, porque cambias lo que tenías previsto. Te limitas a una cirugía más menos linfadenectomía y respecto a la radioterapia igual. A mí me preocupa una cosa respecto al hilo de la investigación de todo lo que nos ha presentado Antonio ahora, y es el balance entre la medicina personalizada y el todo para todos, que no es la medicina personalizada y que ha sido lo que hemos hecho toda la vida. Las presiones de la industria, los tratamientos, no es que estemos presionados por la industria, pero los tratamientos sistémicos aportan sin duda, pero es que nosotros tenemos, como empezamos a tratar pacientes con SBRT solo porque veíamos una metástasis o dos, tenemos pacientes que 4 años después, sin tratamiento hormonal con una SBRT de las metástasis, están a día de hoy libres de todo. Entonces, ese balance entre que nos aporta el PSMA, entre decir, esta lesión es la primera oligometastásica, por lo tanto, si la tratamos, o de las primeras, o es la expresión única de mucha más metástasis. Entonces, en tanto en cuanto a la elevación de un PSA después de una prostatectomía, estemos metiendo a todos los pacientes en tratamiento hormonal, estamos abandonando la medicina personalizada. Y yo creo que el PSMA nos ha abierto una puerta que nosotros hemos podido vivir, hemos fracasado muchas veces, porque no teníamos conocimiento y hacíamos solo SBRT. La pregunta es, ¿y si en lugar de dar el tratamiento hormonal a todo el mundo al principio, te guías con las imágenes del PSMA, de la resonancia, y vas haciendo un tratamiento secuencial? El retraso del tratamiento hormonal, 6 meses, 1 año después, la recaída con más argumentos, cambia. Probablemente evites y retrases muchos tratamientos hormonales, pero si desde el principio a todos les estamos, porque va a salir positivo siempre, porque lógicamente, como tú has enseñado, Antonio, un 20%, un 40% eran enfermos metastásicos. Luego es que estaban haciendo tratamiento del hormono sensible. O sea, esa es mi pregunta. Creo que hemos tenido una oportunidad de hacer tratamientos individualizados, personalizados, dirigidos, y en tanto en cuanto los ensayos nos lleven al fracaso y a todo el mundo hormonoterapia, acabaremos en el... Pues yo creo que esa es la pregunta fundamental y claro que individualizar. De hecho, cuando se analizan los datos, bueno, Stomp y Oriol lo que buscaban, el ensayo Stomp era irradiar las metástasis versus observar, objetivo primario, tiempo a inicio de hormonoterapia. ¿Cuándo inicia la hormonoterapia? Es un criterio también, pues, un poco subgénero. Si ellos decían PSA a partir de 50, yo no me espero que el paciente tenga 50 PSA para iniciar, que tuviera una metástasis que se viera que ha progresado, es decir, eran unos criterios un poco. Y Oriol era lo mismo, pero en vez de con PET-colina, con PET-PSMA. Pero prácticamente lo mismo. Y aquí la supervivencia de metástasis. ¿Qué es lo que vieron? Vieron que había pacientes que no es que iban mal, es que iban peor. Porque hay determinadas alteraciones moleculares que han visto que esos pacientes son los que de verdad habría que intensificar. Estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente individualizar por las características clínicas. Si tuviéramos el perfil molecular de qué pacientes de verdad son oligometastásicos y cuáles no, pues igual se podría evitar un tratamiento sistémico, sin duda. Claro que sí. Pero lo que tenemos que apoyar es eso, a que se desarrollen pues, todos esos biomarcadores para poder seleccionar qué pacientes podríamos evitar. Y respecto a los ensayos del café para todos para tratamiento hormonal, dos de los ensayos que he presentado, lo que me resulta atractivo es que te permite que le das el tratamiento sistémico, pero además le puedes hacer el tratamiento local de las lesiones según consideres. Lo cual creo que también es muy importante, porque una de las cosas que me gustaban de algunos ensayos que había era que si le dabas tratamiento sistémico no podías operar esas lesiones o no podías operar la recaída, o cuando digo operar, digo también reducción. Entonces yo creo que tenemos que ver que la individualización no solamente irá por la clínica, sino que irá por a nivel molecular y esperemos que también por la imagen. Perfecto. ¿Algún comentario más?
Yo quería consultar simplemente un poco audiencia, que hemos hablado mucho hoy del PET, ¿no? Entonces, no sé qué tal experiencia en hospitales habitualmente o en profesor de medicina nuclear o participan radiólogos, ¿no? Porque nosotros últimamente tenemos esta sensación como si radiólogos estamos quedando un poco fuera del campo. Y después otra cosa que queremos preguntarle, cuando hace electroporaciones reversibles, ¿utiliza algún medio para separar el recto o habitualmente no sé si no? No utilizamos ningún medio. Has visto que además esos pacientes, lo que sabes, lo que tú planificas es lo que ves. What you plan is what you get, como decimos nosotros. Si hace efecto 5 milímetros, si lo respetas no necesitas. No, lo que sí que es verdad es que donde pones los electrodos se alcanzan 70-80 grados. Lo que no puedes poner es un electrodo cerca del recto o en contacto directo con el recto. Con esa simple medida no hemos tenido nunca ningún problema. Y el radiólogo es fundamental. O sea, el comité multidisciplinar de órgano confinado y que tenemos nosotros no es posible sin el radiólogo. Si tardan en llegar, tardan en empezar el comité. Perfecto. Pues nada, con esto cerramos la mesa. Muchas gracias a los otros que han